Hola, 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 intercesores, hombres y mujeres de Dios, tan fiel, tan lleno de Dios, tan lleno de la palabra, bautizados con poder, que pueden marcar una diferencia en tu vida personal, en tu iglesia, en tu país, siempre en cuando tú permites que Dios te usa, te levanta como voz profética, como intercesor profético, como trompeta, como alarma. Estamos en mes 5 de este bootcamp, de este entrenamiento, y en este mes estamos enfocándonos en el intercesor como la estrategia espiritual de Dios. Esta semana 18, estamos enfocándonos en entendiendo los eventos culturales desde la palabra. Yo tengo una línea aquí que es la inspiración de casi todo de lo que voy a hablar durante esta enseñanza. El intercesor estratégico no solamente conoce la palabra, también sabe conectar la palabra con el momento que está viviendo el pueblo. Es casi como lo que hablamos la semana pasada con los hijos de Isaacar. Y es algo muy interesante esta semana, porque normalmente trato de grabar estos videos lunes o martes, a veces miércoles, dependiendo en las cosas que yo tenía que hacer esos primeros 2 días. Pero por alguna razón yo no sentí en mi espíritu grabar este mensaje hasta hoy. Hoy es jueves, el 25 de junio 2026. Y ayer, cuando yo estaba llegando al servicio, yo estaba meditando en la palabra que yo iba a predicar en esa noche. Estamos haciendo una serie de guerra por la casa del Señor. Y de repente, cuando yo llegué a la iglesia, era el tiempo de los primeros 30 minutos de oración. Apenas íbamos a empezar. Y una persona me escribió por WhatsApp y me mandó un mensaje diciendo que hubo 2 temblores en Venezuela. Uno de 7.1 y como unos minutitos después que se terminó ese temblor, había un segundo de 7.5. Ha sido un desastre. Sus edificios se derrumbaron. Gloria a Dios que nuestras iglesias en Valencia, nuestras iglesias en Caracas, de lo que yo sé, después de hablar con la familia de los Bertuccis, gloria a Dios que las iglesias están bien, de lo que yo sé, la mayoría de la gente de Maranata están bien, pero eso es un reporte muy, muy temprano, y vamos a seguir orando que las cosas se quedan así, en el nombre de Jesús, así será. Pero ahora yo entiendo por qué es que mi espíritu no me permitió grabar este mensaje lunes, martes, miércoles y dejarlo para el jueves. Y es porque había un evento que iba a pasar y Dios me dio la oportunidad de practicar lo que yo iba a grabar aquí y también darles testimonio de qué puede pasar cuando nosotros estamos conectados y cuando nosotros sabemos que el pueblo está sufriendo, ¿verdad? En el servicio de anoche, yo literalmente hablé con el líder de audiovisual, preparé una gráfica, yo hice anuncio de lo que pasó, yo motivé a la iglesia para empezar a orar. 10 minutos antes de la palabra, yo dirigí oraciones para Venezuela y fue un momento poderosísimo en la iglesia. La iglesia estaba conectados, era de un corazón, y yo puedo decir, sin aplicar lo que les voy a enseñar hoy, yo no iba a poder tener la habilidad de unir los corazones en la manera que Dios unió los corazones. De eso es lo que nosotros estamos hablando durante esta semana. Eso es algo que, mira, y hay gente, y yo soy culpable. Hay gente que dice, ay, yo no veo las noticias, ay, yo no uso las redes. Pues estás viviendo en un globo, estás viviendo como en una burbuja, ¿verdad? Y si eres un intercesor y si vives en a bubble, posiblemente tú solo estás orando tus deseos
intercediendo tus deseos, pero no lo que el pueblo necesita. Imagínate eso, que yo sin saber eso, yo empiezo a orar por avivamiento, empiezo a orar por todas las otras cosas, empiezo a predicar acerca de reprendiendo al espíritu de Coré, sin hacer conexiones con lo que la gente verdaderamente están cargando en sus corazones, están pensando en su familia, están esto y lo otro, pero cuando nosotros nos unimos, cuando nosotros confrontamos ese espíritu, cuando nosotros confrontamos ese problema juntos, como un cuerpo, como una iglesia, de repente hay un espíritu de paz que llenó la iglesia anoche. Le doy gracias a Dios por sus tiempos, le doy gracias a Dios por ese hombre que me escribió, porque como yo dije, yo soy culpable también. Yo no siempre estoy al tanto de todo lo que está pasando en el mundo, porque yo realmente no me gusta ver las noticias y no me gusta pasar mucho tiempo en las redes. Por eso es que he dado permiso a ciertas personas que cuando hay eventos grandes así, yo les dije, por favor, mándame ese tipo de información y permite que Dios te usa para notificarme con lo que yo tengo que saber para seguir dirigiendo estas iglesias, este pueblo, este ministerio, ¿verdad? Estamos hablando acerca de orando con inteligencia bíblica. Yo podía ver que en la Biblia había muchos temblores, ¿verdad? En la Biblia había temblor cuando Jesús murió, había temblor cuando Jesús resucitó, había temblor cuando Elías se encontró en una cueva después de estar deprimido por 40 días bajo ese árbol, siendo sostenido por un ángel que le estaba trayendo comida. Podíamos ver que había temblor en Hechos capítulo 4, cuando ellos recibieron el bautismo de nuevo. Podíamos ver un temblor cuando Pablo y Silas estaban orando a la medianoche, ¿verdad? Que abrió las puertas de la prisión, que los liberó prácticamente, ¿verdad? Y podemos ver que hay patrones, ¿verdad? Y el intercesor profético, el intercesor responsable, aprende a identificar los eventos naturales con los eventos bíblicos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que todo temblor significa un gran avivamiento después, no estoy diciendo eso, pero si pensamos que puede, ¿verdad? Si pensamos que lo que pasó en Venezuela puede desatar un avivamiento tan grande en Valencia, tan grande en Caracas, si pensamos que es posible, eso debe ser nuestras oraciones, eso debe ser nuestra intercesión. En el nombre de Jesús, Señor, como la tierra se tembló en Hechos 4 y le bautizaron con denuedo, declaro eso sobre esta nueva generación que está siendo levantado en Valencia, que está siendo levantado en Caracas. Podemos orar de esta manera, podemos hablarle a Dios y si le podemos decir, si lo hiciste una vez, lo puedes hacer otra vez, ¿verdad? Eso es una frase muy popular que usan en la iglesia, ¿verdad? Pero eso nunca va a pasar, nunca vamos a poder entrar en ese tipo de oración, nunca vamos a poder alinear el pueblo durante el tiempo de oración, el tiempo de intercesión, si no sabemos lo que el pueblo está cargando, ¿verdad? Lo hice también aquí en Panamá. Había un anuncio que los precios del petróleo, de la gasolina, iban a subir, y era un incremento notable, y ese próximo servicio, cuando era tiempo de colectar las ofrendas, en vez de ignorar y decir con una palabra de fe, ignorando el elefante color rosado que está en el cuarto, en vez de ignorarlo, yo hablo de ese elefante, mira ese elefante loco rosado que está ahí, nadie lo ve, ay santo, yo soy el loco, pero en vez de ignorarlo, confróntalo. Y eso es lo que los intercesores tienen que hacer. Eso es lo que los guerreros espirituales tienen que hacer. No ignoras la serpiente, corta la cabeza, ¿verdad? Y eso es lo que hemos enseñado unas semanas atrás, que nosotros cargamos la autoridad de Dios, y cuando nosotros entramos a atmósferas, estamos transformando, cambiando esas atmósferas, porque nosotros nunca fuimos llamados para entrar a atmósferas, nosotros fuimos llamados para ser atmósfera, ser cargadores del reino de Dios. En el nombre de Jesús, despiértate, intercesor. Reconoce que el poder de Dios está en tu fe, el poder de Dios está en tu corazón, el poder de Dios sale de tu boca cuando tú proclamas la palabra de Dios.
Amén. La semana pasada estudiamos a los hijos de Isaacar. La Biblia dice que entendían los tiempos. Esto no podía ser organizado de una manera mejor. Y ellos sabían lo que Israel debía hacer. Hoy vamos un paso más adelante porque no basta con conocer los tiempos. Ahora debemos aprender a orar con inteligencia. Y no estoy hablando de la mayor elocuencia. No estoy hablando de ninguna de esas cosas, ¿verdad? Estoy hablando de no reaccionar únicamente por emoción. Estoy diciendo que no debemos repetir oraciones por costumbre, ¿verdad? Es como un servicio de labio, como la palabra menciona, ¿verdad? Sino, estoy hablando de aprender a conectar la palabra de Dios con la realidad que estamos viviendo. Y no estoy diciendo que estamos gloriando, estamos poniendo en un pedestal los principados y los potestades, pero para reprenderlos tú tienes que decir sus nombres, ¿verdad? Yo reprendo al espíritu de división, yo reprendo al espíritu de Caín, de Baal, el espíritu de Coré, ¿verdad? Podemos reprender lo que está pasando en el gobierno, podemos reprender lo que está pasando en las barriadas y confrontar las cosas porque tenemos la espada, tenemos nuestros escudos, estamos vestidos con toda la armadura de Dios. Mira, a veces pensamos que ser espirituales significa orar lo que ocurre en el mundo, pero no es así. Jesús habló de guerras, Jesús habló de hambres, Jesús habló de terremotos, Él habló de persecuciones. Los profetas entendían lo que ocurría en las naciones. Los apóstoles conocían la realidad de las iglesias que Él estaba pastoreando. La Biblia nunca presenta a un pueblo de Dios desconectado de su realidad. No podemos ser intercesores reclusos, que somos raros, separados de todo el mundo. Pero pastor, ¿y qué de Juan el Bautista? Sí, todos lo miraban como un hombre raro. Él tenía su asignación. Pero nosotros tenemos que ser parte de la comunidad. Tenemos que ser parte del cuerpo. Tenemos que ser parte de la iglesia. Y saber qué está cargando el pueblo de Dios. Y no ignorarlo. La Biblia sí presenta un pueblo que aprendió a interpretar esa realidad a luz de la palabra. Aquí hay una diferencia muy importante. Hoy cualquiera puede leer una noticia, pero no cualquiera sabe cómo orar después de leerla. Si yo le doy un pedacito de papel a cada persona en un lugar con una noticia muy caótica, las personas posiblemente van a responder de tres maneras. Hablando de los mecanismos de defensas. Hay los que pelean y hay los que corren, ¿verdad? Eso es algo incrustado en nuestro ADN emocional. Pero hay una tercera opción también. Hay personas que se paralizan en momentos caóticos, ¿verdad? La noticia puede llegar a una multitud de personas y vamos a ver varias reacciones, ¿verdad? Nuestra reacción debe ser la reacción de Dios. Aunque en tu vida personal, cuando te atacan, tú te cierras, que eso es defensa de correr, ¿verdad? Tú estás físicamente ahí, pero tu mente, tus emociones, tu corazón corrió para que no te puedan lastimar emocionalmente. Pero cuando tiene que ver con el pueblo de Dios, cuando tiene que ver con las injusticias de Dios, ninguno de nosotros debemos ser los que corren. Porque somos intercesores, porque somos guerreros. Eso significa que nosotros tenemos que levantarnos y empezar a interceder. Por esa razón las noticias son muy importantes para el intercesor, ¿verdad? Una noticia informa. El Espíritu Santo da discernimiento. Y por eso el intercesor no vive consumiendo noticias para llenarse de miedo. Las observa para preguntarle al Señor
cómo debo orar. Amén. La oración cambia. El peso de gloria cambia cuando entiendes la carga del pueblo. Lo que pasó con Venezuela, eso cambió nuestra manera de comenzar el servicio de anoche. En lugar de seguir el programa como si nada estuviera ocurriendo, nos detuvimos, oramos, intercedimos, levantamos delante del Señor el dolor de un pueblo. Y eso me recordó que muchas veces las personas llegan a la iglesia cargando noticias, preocupaciones, sufrimientos que nosotros ni siquiera conocemos. Y el intercesor estratégico ayuda a llevar esas cargas delante de Dios. ¡Qué ministerio tan poderoso! Eso me habla de la tribu de los levitas, los que ayudaban con los sacrificios en la primera parte del templo. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, y que no todo acontecimiento tiene una explicación específica que podemos afirmar. No debemos apresurarnos a decir, Dios hizo esto por esta razón. No. Y por eso es que nosotros oramos, Señor, ten misericordia. Señor, fortalece a tu pueblo. Señor, trae consolación. Señor, danos sabiduría para responder, Señor. Señor, protege a todos los que están ayudando. Señor, que la voz de los perdidos puede ser cargada en el viento y la gente lo puede encontrar de manera aceleradamente. Dios envía ángeles para señalar dónde está la gente. En el nombre de Jesús, bautízalos con unción para sanar los heridos. Jesús, que tú seas glorificado durante este tiempo. Y el intercesor no necesita tener todas las respuestas para saber qué debe orar. La palabra de Dios nos enseña cómo responder. La Biblia no solamente nos informa, la Biblia nos forma. Cuando vemos sufrimiento, la Biblia nos enseña compasión. Injusticia, la Biblia nos enseña a clamar por justicia. Temor, la Biblia nos recuerda que Dios sigue siendo soberano. Por eso es que nosotros oramos con inteligencia bíblica, llamando las cosas que no son como si fuesen, creyendo en toda la palabra de Dios. Todo es posible para aquel que cree y confía. Nosotros no podemos reaccionar según las redes sociales, pero siempre tenemos que responder según la palabra y las promesas de Dios. Intercesor, tú eres un puente, canal. El intercesor se convierte en eso cuando escucha el clamor de la gente, escucha el clamor silencioso de la gente. El intercesor se convierte en un puente cuando puede escuchar la voz de Dios, ver lo que Él quiere hacer y lleva una cosa delante de la otra. El intercesor que presenta el dolor del pueblo delante de Dios es el intercesor verdadero. Y ese intercesor lleva la esperanza de Dios al pueblo. Y eso es una estrategia celestial de Dios. 5 puntitos, 5 cosas prácticas para esta semana. Durante esta semana, número 1, ora con la Biblia abierta. Antes de orar por una situación, busca qué principios bíblicos hablan de ella. Permite que la palabra forme tu oración. Amén. También puedes usar algún libro de papá de oración. Él tiene muchos libros y es muy fácil encontrar oraciones acerca de temas en la parte adelante del libro, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Número 2, infórmate con sabiduría. Conoce lo que ocurre en tu ciudad barriada, en tu nación, en tu mundo. Conoce lo que está pasando
en el país de tu nacimiento, conoce lo que está pasando aún en un país que tiene impacto sobre el país donde tú estás. Nosotros aquí estamos en Panamá. Panamá está muy afectado con la cultura de los judíos. Hay muchos chinos aquí, so lo que pasa en China afecta a Panamá, y lo que pasa en los Estados Unidos afecta a Panamá. Tenemos muchos venezolanos, muchos colombianos que viven aquí. De esa lista de cosas, sea una especialista de todo lo que está pasando, por lo mínimo. Si estás viviendo en Panamá, por lo mínimo, lo que está pasando en China, lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando en Panamá, si eres colombiano, y lo que está pasando en Colombia. Si eres venezolano, y también lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Infórmate con sabiduría, conoce lo que ocurre en tu ciudad, en tu nación y en el mundo. Pero no vivas consumiendo miedo, no vivas consumiendo palabras negativas. Entra, visita, infórmate, salga, ora, echa delante del Señor y después recibe un bautismo de la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tu oración llegó a Dios. Pregúntate, bajo punto número 2, pregúntate cómo debo orar por esto. Amén. Número 3, echa las cargas del pueblo. Habla con las personas. Ay, no, pastor, yo tengo pena. Habla con las personas, habla con tus hermanos, habla con tus vecinos. Escucha sus luchas. Muchas veces vas a descubrir temas por los que toda la iglesia necesita interceder. Número 4, ora con propósito. No ores de forma automática. Sé específico. Ora por personas con sus nombres. Ora por familias, ciudades, naciones con intención. Número 5, pregunta siempre. Antes de terminar tu oración, haz esta pregunta. Señor, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Y cómo quieres que responda tu iglesia? Señor, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Y cómo quieres que responda tu iglesia? Y ahora, para cerrar, los hijos de Isaacar entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Eso sigue siendo la misión del intercesor hoy. No vivir distraído, no vivir por el miedo, no vivir reaccionando a cada noticia, sino permanecer cerca de Dios, mirar el mundo con los ojos de la palabra y responder con una oración llena de sabiduría, llena de poder, porque tienes el poder de la vida y la muerte en tu boca. Y cuando tú proclamas la palabra del Señor sobre circunstancias, sobre desastres, Dios puede empezar a hacer su voluntad. En el nombre de Jesús. El intercesor, como la estrategia espiritual, no solamente sabe qué está pasando. El intercesor, como estrategia espiritual, aprende a preguntar: Señor, ¿qué estás haciendo tú en medio de todo esto? Empiezan a preguntar: ¿Qué quieres hacer tú en medio de esto? ¿Qué quieres que diga yo en medio de esto? ¿Qué quieres que declare yo en medio de esto? Y eso es la enseñanza de hoy. Les amo, les bendigo. Hasta la próxima semana.